de la mañana con 35 minutos. Estamos acá en Feas Sucias y Malas, en Radiográfica 89.3. Estamos transmitiendo desde el estudio Patrick Rice. Y hoy vamos a tener algunas visitas en el estudio, le comento. Paulo Pereira. Y ahora vamos a hablar de un tema, vamos al ámbito internacional, ¿no? Un poco también relacionado con nuestro país, pero especialmente al ámbito internacional, porque... No sé si usted sabe, si tendrá la suerte de viajar, que a veces para algunas elecciones, el 9 de febrero hay elecciones en Ecuador, ¿no? Hay elecciones, bueno, en este caso presidenciales, pero también van a renovarse las cámaras, los legisladores, y nos visitan aquí dos compañeras que tienen que ver con la representación de los migrantes, en este caso ecuatorianos. Por un lado, ambas son candidatas a la asamblea. Ahora vamos hablar, a preguntarles, que ellas nos cuenten mejor un poco y que quizá nos corrijan algunos de los términos que vamos diciendo, porque están aquí Eliana Correa y Nadia Chiriboga, a quienes le damos la bienvenida aquí a Feas Sucias y Malas. ¿Cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por el espacio, compañeros. De verdad que para nosotros es importante llevar la voz de los migrantes en cada uno de los espacios que nos permitan difundir la información real, nos permitan difundir nuestro proyecto de gobierno, nos permitan asegurarles y hacerles llegar a cada uno de los ecuatorianos que viven en Argentina y que viven en toda Latinoamérica, asegurarles y compartirles cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra visión y cuál es nuestro compromiso con los migrantes. Ustedes representan a Revolución Ciudadana. Sí. Venimos del partido de la Revolución Ciudadana, la lista 5, que estamos juntamente con el binomio de Luisa González y Diego Borja. Ellos son nuestros candidatos presidenciales. Bueno, a ver, vamos a hacer preguntas básicas primero, como para el que está del otro lado comprenda. Bueno, entonces, elecciones presidenciales ahora en febrero. Esto... en su momento habíamos visto la noticia de Ecuador, de esa muerte cruzada, como se menciona. Bueno, ¿cómo se llega a esta elección presidencial? Luisa González va por Revolución Ciudadana. Bueno, si nos pueden profundizar un poco sobre eso. Bueno, fíjate, en el gobierno de Lazo, dada toda la situación política complicada que existió, se decide, o sea, la asamblea quería destituir al presidente y evidentemente él hace una jugada con la asamblea y disuelve la asamblea. Sí. Al disolverse conjuntamente, él tiene que salir de la presidencia, se disuelve la asamblea y se tienen que llamar nuevamente a elecciones. En ese periodo, en ese proceso electoral solamente se eligió presidentes para que completaran el periodo de un año que estaba pendiente para completar los 4 años de gobierno que correspondían. En ese momento queda electo Daniel Noboa, teníamos como candidata también a Luisa González, con un margen muy chiquito, gana la presidencia de Daniel Noboa, simplemente para llegar a perpetuar esos 7 años de desgobierno que ha tenido el Ecuador, esos 7 años que han profundizado grandemente la crisis económica. Acabamos de ver que esta crisis económica fue profundizada por una crisis energética que ha aumentado el desempleo, que ha aumentado el tema social. La migración ha aumentado considerablemente precisamente porque los niveles de desempleo son grandes. El Ecuador en ese momento está pasando por una crisis bastante fuerte, una crisis no solamente política, porque lamentablemente vemos que Noboa no respeta la Constitución, no respeta las leyes, no respeta la vida, no respeta los derechos de la gente, no respeta nada, o sea, no le importa lo que pasa en el Ecuador. En este momento vemos que realmente estamos en una situación compleja y estamos a puertas de un proceso electoral. Entonces, como ecuatorianos tenemos el deber de defender en cada uno de los espacios y sobre todo de participar en el proceso electoral, porque el 9 de febrero tenemos la oportunidad de cambiar esa realidad que vive el Ecuador. O sea, el 9 de febrero tenemos la oportunidad de que todos los ecuatorianos participen y en las urnas se logre una victoria contundente, importante en primera vuelta, porque incluso en este momento se ha denunciado fuertemente desde parte de nuestros líderes y nosotros lo conocemos. O sea, hay una ansia de mantenerse en el poder brutal e incluso hay riesgo de hacer fraude. Por eso es que esta voz de nosotros como candidatas, la voz de todos los ecuatorianos tiene que mantenerse firme, tienen que salir a votar para poder defender el proyecto político que nos va a permitir recuperar el Ecuador. Habla Eliana Correa, que es candidata a la asamblea.
Eliana, y antes de entrar en el tema específico de la agenda de ustedes, ¿no? Del voto acá en Argentina y en Latinoamérica, yo quería preguntar qué cambia de la última elección que disputó, que Luisa González se enfrentó a Daniel Noboa en este un año. ¿Cuál es la diferencia de la elección que pasó y lo que vamos a enfrentar en las urnas ahora? Yo miraba las encuestas, están muy parejos, ¿no? La última decía 36,1 para Daniel Noboa y 33% para Luisa González. ¿Qué cambió en este un año? Muchísimas gracias, chicos, por la invitación a este medio de comunicación. Nadia Chiriboga. Exacto, Nadia Chiriboga, también candidata a asambleísta por la circunscripción del exterior. Es importante lo que mencionaba Eliana, porque después de eso recordemos que en las elecciones pasadas también nosotros como movimiento teníamos una primera vuelta asegurada con una importante victoria en primera vuelta, ni siquiera llegábamos a la segunda vuelta. Pero en el contexto político, en la manipulación y el manejo del poder, hubo la muerte de un candidato. Claro, eso iba a preguntar. Exacto, hubo la muerte de un candidato que generó una serie de incertidumbre a nivel político, a nivel democrático, a nivel institucional y causó el miedo en la población. Eso mermó muchísimos votos porque se acusó a la Revolución Ciudadana, se dio a entender por medio de la Fiscalía en un comunicado bien escueto y dar a entender que era la Revolución Ciudadana. Situaciones que han sido ya desmentidas por los familiares del el ex candidato a la presidencia, y vemos cómo la manipulación en temas de elecciones con tal de quedarse en el poder han sido fehacientes en este cambio. En estos momentos también manejamos unas encuestas propias en donde visibilizamos la primera postura, estamos en el primer puesto, incluso ganamos en primera vuelta, porque esto ha sido un rechazo ante las promesas incumplidas de un gobierno que sabía que tenía 1 año y medio para poder ejecutar. El plan de gobierno de Daniel Noboa no estaba pensado a 2 años, a 4 años. Era un plan de gobierno de todos los candidatos expuesto a 1 año y medio. Y han sido todas las promesas de campaña incumplidas. Nosotros tenemos un IVA en donde se dijo en campaña que no se iba a aumentar y se lo aumentó del 2 al 15%, que no se iba a reducir el presupuesto de las universidades, se redujo el presupuesto de las universidades, donde se iba a colaborar con las instituciones públicas para fortalecer el sistema tanto de salud. Entonces todo eso ha causado en la población malestar. Pero tanto es el odio que ha instaurado la derecha en nuestro país que ha permitido la división. Y recordemos que cuando un país está dividido, no progresa. Estamos tirando la cuerda para todos los lados y los únicos perjudicados ciertamente es el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo describiría, ¿no, la situación social en materia de empleo, de ingresos del pueblo ecuatoriano? Mira, nosotros tenemos una economía dolarizada. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, durante el tiempo de Correa, se fortaleció la dolarización. Había circulante. Estábamos dentro de los países que eran asequibles a la inversión extranjera. Estábamos creciendo. Se establecieron leyes, porque creo que el gobierno debe establecer leyes importantes para crear esa confianza en el exterior, en donde también se benefició el pueblo. Se recuperaron derechos, se modificó la constitución de Montecristi, en donde en su mandato 8, en el artículo, decía una parte importante. Los trabajadores estaban tercializados y se eliminó la tercialización laboral, y eso permitió la recuperación de derechos, el acceso a la salud, al IES, que es nuestro seguro social, que la gente tenga al final del tiempo de trabajo, su pensión jubilar, y se hizo una economía muy importante. Ahora, vi en las últimas noticias, recordemos que también nuestra prensa está lamentablemente pautada, que el derecho a la libertad y a la libre expresión y a conocer la verdad del país está estancado, pero hay una retracción. Si bien hay una reducción de la inflación, pero no es por reducción de la inflación, estamos en una deflación porque la gente no tiene el poder adquisitivo para comprar cosas que antes eran fáciles y asequibles de
de obtener. Entonces, en ese contexto, sí estamos en una deflexión, nuestra economía está retraída, no hay circulante, pero más sin embargo, el tema de los apagones también ha influenciado mucho que haya despidos en el Ecuador. Se hizo una ley para que los jóvenes se involucren en el campo laboral, pero fue una ley superpuesta en donde la solución era votar a gente antigua y contratar a gente nueva. No es que se ha generado más empleo. Hay desempleo, hay subempleo y hay una mentira disfrazada de democracia actualmente en el Ecuador. Claro. A ver. Perdón, Leo, las imágenes que siempre llegaban del proceso electoral anterior, de muchísima violencia en las calles, ¿no? ¿Eso sigue este momento o cómo lo están viviendo ese momento electoral? Estamos a las vísperas de las elecciones, ¿no? Sí, Eliana hace poquito fue a Ecuador y mencionaba en conversaciones con la comunidad ecuatoriana que tenemos que es lamentable ir a Ecuador y ver una población triste, una población apagada, completamente desmotivada, sin esperanza. Se nos han robado absolutamente todo. Y eso es penoso. Eso es penoso que un Ecuador que antes estaba en los primeros lugares de seguridad, en donde había por cada 100 habitantes 2 muertes violentas a lo mucho, ahora seamos uno de los países más peligrosos, con una de las ciudades dentro de nuestro país más peligrosas como Durán. Eso sí duele, y duele en el alma porque se desarmó toda la organización institucional, gubernamental, que hacía su trabajo de inteligencia, que hacía su trabajo de operativizar el tema de que haya UPC, de que los policías estén adecuados para solventar esta necesidad. Pero una cosa sí ha dicho nuestra presidenta, no es lo mismo la política de seguridad en el gobierno de Rafael Correa que la política de seguridad que se tiene que implementar ahora. Se tienen que hacer muchas acciones más fuertes, más contundentes, entrar con mano dura, porque no estamos contra el robo de celulares, no estamos contra ese tipo de asaltos que eran muy frecuentes antes, pero que no atentaban contra la vida del ciudadano. O sea, es imposible ir a comer a las calles y no esperar o preocuparse porque el que está al lado puede ser objeto de un sicariato y tú salir como víctima colateral. Las muertes de nosotros en el Ecuador, en niños, es por víctimas colaterales de la delincuencia. Hace poquito hubo una muerte y una desaparición importante. Claro, fue muy... Sí. Que la verdad dejó en conmoción y creo que toda la información está manipulada. A ver, y por eso cuenten un poquito quizá muchos no lo sepan. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la desaparición de esos chicos que veía las noticias que había generado una conmoción en Ecuador? Sí, primero recordarles que Ecuador vive momentos de militarización, de estados de excepción de manera permanente. Ya hemos perdido la cuenta de cuántos estados de excepción tiene Ecuador sin ningún resultado, porque sin una política de seguridad clara, concisa, con ejes completamente específicos, es imposible que dé buenos resultados. Es imposible, y la improvisación se ve y se nota en un gobierno que no tiene horizonte norte y que solo está pensando en mantenerse el poder para mantener sus privilegios. Bien, Eliana, te quería consultar, que nos cuentes un poco, bueno, ustedes representan a migrantes. ¿Cómo es el tema de esa representación? Quizá en Argentina no tenemos ese tipo de representación en el Congreso. Ecuador lo que hace es representar a los migrantes ecuatorianos que están en diferentes puntos del mundo. Bueno, sí. Si puedes profundizar un poco sobre eso. Realmente en la época de Rafael Correa, en la época de la revolución, cuando éramos gobierno, se establecieron garantías de derechos para los ecuatorianos migrantes. Las mismas crisis económicas que nos dejaron después del feriado. Son muchos, tengo entendido. Sí, que nos dejaron en el feriado bancario. Hubo una migración profunda del Ecuador, una transformación que realmente el gobierno lo que se preocupó fue de atender y darle la voz del ecuatoriano que estaba afuera. Los migrantes, aunque no estemos en territorio, tenemos la capacidad o somos una parte esencial del desarrollo del Ecuador, porque realmente las remesas van a dinamizar la economía y por lo tanto deben existir garantías de derecho para los migrantes, para los ecuatorianos, y el gobierno debe preocuparse de ellos. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Después de estos 7 años de gobierno de los presidentes de derecha que han hecho un desastre con el Ecuador, esa voz y ese derecho de los migrantes se ha ido cooptando. La atención consular a nivel de todos los países del exterior
cuando Lenín Moreno asume, dice, estamos en un gobierno de austeridad. La austeridad para él fue quitarle todos los derechos al migrante, el derecho a la identidad, el derecho a tener asesoría legal, el derecho al acompañamiento, que es una tarea, un derecho y un deber del Estado de garantizárselo. Existía la Secretaría Nacional del Migrante, que tenía la función de acompañar de manera integral al migrante en el país de destino, donde promovía la parte de la identidad cultural, formaba, transmitía el tema de las raíces del Ecuador, hacía que los ecuatorianos se pudiesen organizar y puedan tener otras condiciones en el país de destino. Todo eso lo desaparecieron y nosotros tenemos la obligación en este momento de defender cada uno de los espacios y de garantizarles que a través de las leyes, a través de la legislación, se pueda realmente fortalecer todo el tema de los servicios consulares para que la gente pueda tener el acceso que corresponde, para que puedan, si ya el Ecuador no le garantiza las condiciones para permanecer, por lo menos que migre y por lo menos que la movilidad humana sea en condiciones adecuadas, no en condiciones inhumanas como se dan en este momento. Mucha gente cruzó por el Darién, mucha gente sale en condiciones irregulares sin ni siquiera un pasaporte. Hay ecuatorianos en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Colombia. Tenemos una población que es una población con una migración activa. ¿Tienen números de cuántos ecuatorianos han migrado, cuántos se estima que hay fuera del país? Mira, realmente ahorita los datos migratorios no son reales, porque la Cancillería decía, ha disminuido la migración totalmente. Claro, si la migración es irregular, ¿cómo tú la vas a poder documentar? Pero la realidad es que por lo menos podemos medirnos a través de lo que nosotros conocemos como un padrón electoral. Sí. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Argentina. Argentina tiene una migración de 25,000 estudiantes en los últimos años, pero el registro electoral o el registro que está para el consulado, lo que determina la cantidad de servicios que le tienen que dar es apenas de 4,900 ecuatorianos en Argentina. Entonces, esa misma historia se replica a nivel de Chile. Por ejemplo, en Chile hay una población que en el último año habíamos estimado que habían ingresado más de 15,000 ecuatorianos en condiciones irregulares. Y ahí la población tiene una población que tiene 30 y 40 años también, al igual que en Venezuela, y no se corresponde. Tienes un registro electoral o un registro de empadronamiento que tiene 7,900 ecuatorianos. ¿Y cómo es el empadronamiento estando en el exterior? ¿Es automático o el ecuatoriano tiene que ir a empadronarse? Existen dos formas. Cuando se abre este padrón electoral, que lo pueden hacer a través del consulado, pero también lo puede hacer el ciudadano de forma autónoma a través de las páginas web del Consejo Nacional Electoral. Eso se puede hacer el cambio, pero te permite votar cada cierto tiempo porque lo actualizan. Es decir, que si ya para este momento alguien hace un cambio de domicilio electoral, no va a poder participar sino hasta la próxima elección. Claro, entonces, eso es algo relativo. Eso también hace y deja ver que el gobierno hace muchas cosas para que precisamente la participación, porque el que migra por una necesidad, el que migra es porque en el Ecuador no tiene las condiciones, el que migra es el joven que no tiene oportunidades de estudio. Y ayer mismo conversábamos y en estos días estábamos con el grupo de juventudes ecuatorianos radicados aquí en Argentina, que es un grupo de jóvenes ecuatorianos que migró por cuenta propia para estudiar, y daba dolor escucharles y decirte que te digan, el Ecuador me falló. Jóvenes brillantes que tenían la oportunidad, o sea, ya se daba un examen con puntaje perfecto, 1,000 puntos, el puntaje más alto. Y decíamos, en otras condiciones, este joven hubiera tenido la oportunidad de escoger a la universidad que se quería ir. En Ecuador. Sí. Harvard, fuera del país. Fuera del país. O sea, había un sistema educativo que promovía la educación, la profesionalización de jóvenes de alto rendimiento que te permitía estudiar. Ahora los jóvenes migran simplemente porque su familia no tiene que comer y no tienen las garantías ni siquiera para brindarles salud. O sea, esa es la realidad del Ecuador. Esa realidad es la que nosotros necesitamos cambiar. Por eso es que precisamente cuando conversaban del tema de inseguridad, 8 de cada 10 ecuatorianos saben que la inseguridad es el mayor problema. 6 de 10 ecuatorianos saben que el tema económico, el tema de la crisis energética afectó tanto y hay demasiado desempleo. Los problemas de nosotros son claves. La inseguridad, el desempleo, el precisamente falta de inversión extranjera. Dime tú, ¿qué empresa, o sea, qué inversor extranjero va a querer ir al Ecuador si en este momento los mismos ecuatorianos tenemos que emigrar porque hay vacunas? Vacunas es que tú pones un negocio
y el delincuente te extorsiona porque tienes que pagarle una renta mensual, lo que a él se le ocurra, que muchas de las veces ni siquiera tu negocio produce para poderle pagar a él, y la gente se va porque te amenazan, o me pagas o te mato. Esa es la realidad que vivimos. Profesionales como nosotros, compañeros de nosotros, han tenido que emigrar porque al ser profesionales, estar trabajando allá, también les hacen lo mismo. ¿Es tu vida o tu trabajo? Eso no puede pasar. Y yendo específicamente a lo que se postulan, ¿no? Ustedes y a la campaña que hacen acá. Primero, ¿cuál es la importancia de tener representantes en el exterior, hablando como voz, ¿no?, de la comunidad ecuatoriana en Latinoamérica? Contanos un poco cómo es eso. No todos los países tienen, ¿no? Yo me acuerdo acá de México que tiene esa representación. Bueno, y ahora ustedes, nosotros como brasileños los envidiamos, hay que decirlo. Pero me imagino que es dura la campaña. Y te agrego a lo que él pregunta, ¿cómo se hace efectiva esa representación? Que es lo que quizá no ampliamos hasta ahora. Ok, mira, la representación o el proceso de elección, nuestra campaña es un poco compleja, porque precisamente el migrante representa en el caso de nosotros, 19 países, con 32 centros electorales, con 32,000 votantes, de los cuales nosotros tenemos que llegarle a la población de diferente manera. Esa es el marco de tus votantes. Sin embargo, el momento de quedar electo, tu legislación corresponde hacerla desde Ecuador. ¿Para qué? Para que primero impulsar las leyes que correspondan que van con la línea del plan de gobierno nuestro, para garantizar que al tener mayoría en la Asamblea podemos tener una gobernabilidad efectiva para que las leyes se aprueben. Pero nuestra tarea principalmente es mantener que todos los proyectos de ley vayan enfocados también en la incorporación de los migrantes, porque están los migrantes que tienen muchos años que desean retornar y que anteriormente existían ya mecanismos para que el migrante retornado se incorpore a la sociedad, fomentar y cuidar al migrante que está en este momento en situación de movilidad humana irregular, para garantizar con los países de destino que tengan por lo menos una migración regular, y el acompañamiento, la garantía y el acceso a los servicios básicos del país de destino, pero sobre todo también generar un acompañamiento real del gobierno durante la permanencia afuera. ¿Por qué? Porque cuando tú sales, creas una familia, tienes hijos, hay 3, 4 generaciones, hay poblaciones que tienen 30 y 40 años afuera, y también tú tienes que tratar de recuperar como país la identidad de tus compatriotas que están afuera, los hijos de los jóvenes, de las familias que se han conformado afuera. Legislar desde el Ecuador también nos permite mantenernos cercanos a la realidad, pero más allá de eso también existe un compromiso, porque en el caso de nosotros somos 4 candidatos, 2 estamos en este momento aquí, hay otro grupo desplegado en Colombia que están haciendo la misma tarea, porque tenemos que llegar un principal, un suplente, son 2 principales y 2 suplentes. Mientras tú tienes una representatividad del 75-25%, es decir, que el 75% del tiempo lo puede ocupar el principal y el 25% debe obligatoriamente ocuparlo el suplente, para que se vaya formando y te permita a ti retornar al territorio. Pero esa alternabilidad te permite mantenerte presente haciendo el fortalecimiento de la base en cada uno de los países del territorio al que tú representas. Sí, voy a la historia de ustedes. Vos, Nadia, estás en Argentina. Sí. Vos estás en Venezuela. Sí. A ver. Bueno, en realidad, como mencionaba Eliana, la caracterización de la población migratoria es distinta en diferentes países. Nuestra realidad acá en Argentina es que vienen muchos profesionales y estudiantes de pregrado y posgrado. En mi caso tuve que salir del Ecuador para hacer una especialidad de cardiología. Médica. Sí, ya soy cardióloga, me formé acá como cardióloga, entonces eso permite esa característica de esa población. La falta de posgrados, tuve que emigrar para obtener una formación adicional a mi título de médico. Y en ese contexto creo que muchos de nuestros compatriotas vienen acá a Argentina y de nuevo cuando terminan el posgrado se van a Ecuador. Muchos de ellos ahora, en la actualidad, se han tenido que regresar de Ecuador porque, como mencionaba Eliana, los vacunan incluso con el tema de extorsiones para que puedan pagar. Entonces, acá en Argentina, digo, en la palabra, los chantajean. Sí, es un chantaje, pero un chantaje tan suave. Más en Argentina, un chantaje es una palabra muy light para una vacuna que en realidad
te pueden puedes perder tu vida. Sí, una mafia, digamos. Exacto, una mafia, más o menos. Una especie de... Entonces, en ese contexto, nosotros como ciudadanos ecuatorianos acá en Argentina, un país hermoso que nos ha abierto las puertas. Yo he estado muy, muy enamorada de Argentina, pero nuestras raíces están en Ecuador. Sí. Y a nosotros ver esta situación desde fuera nos duele profundamente. Y eso hace que como mujeres y como profesionales, que nos tocó una formación que hemos venido desde abajo, desde una clase baja, media, nos tocó caminar y ir subiendo de a poco, sentimos la necesidad del pueblo como nuestra. Y en ese contexto asumimos esta responsabilidad de cambiar las políticas públicas que ya fueron implementadas en el gobierno de Rafael Correa. Se creó la Ley de Movilidad Humana en el 2017, en donde esa movilidad es pro persona, en donde es tan fascinante ver el apoyo al ecuatoriano migrante, que lo que dice la ley es que la ley se debe interpretar a beneficio del migrante, cosa que no se hace. En ese contexto hemos asumido esta responsabilidad cívica, patriótica, porque en la actualidad el Ecuador necesita que jóvenes ecuatorianos con una nueva mentalidad, con ese poder de amor hacia la patria, asuman esta responsabilidad. Porque si dejamos que los mismos políticos de siempre se perpetúen en el poder, vamos a tener los mismos resultados. Claro, ustedes son candidatas por el movimiento Revolución Ciudadana, ¿no? El movimiento político de izquierda, de lo cual el presidente honorífico es Rafael Correa, ¿no? Y la candidata Luisa González. Hablan de juventudes. Bueno, ustedes son bastante jóvenes, Luisa es bastante joven, Daniel Noboa también es joven, ¿no? ¿Cuánto representa el voto primero de las mujeres y después de la juventud en Ecuador? Bueno, la población ecuatoriana es casi mitad y mitad, hombres y mujeres. Ajá. Pero la situación es que falta empoderamiento femenino. Es distinto el empoderamiento femenino de acá. Falta ese aporte de las mujeres hacia ocupar ese derecho que por ende nos da la Constitución para participar en este campo electoral. El Código de la Democracia refiere que hay el intercambio de escaños. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Eso hace garantizar la presencia de las mujeres. Pero en el contexto general, creo que en nuestro movimiento y aquí en América Latina, también las mujeres estamos tomando más fuerza. Hemos sido más mujeres que hombres, pero eso no merma el hecho de que somos un solo país, un solo pueblo, y esa necesidad de sacar un Ecuador adelante y que vuelva a resurgir de la patria. Yo sé que este 9 de febrero, con Luisa González a la cabeza, mujer valiente, preparada, no improvisada, es una persona que ya ha trabajado en la función pública, tiene mucha experiencia y tiene todo un equipo para poder suplir todas las necesidades que han sido identificadas, y solo falta voluntad política para poder hacerlo. ¿Qué origen tiene? ¿Cuál es la trayectoria previa de Luisa González? Fíjate, ella fue ministra. Bueno, primero ella tiene una trayectoria política importante, y como decía Nadia, te voy a comentar más adelante, es tiempo de mujeres. Eso Nosotros lo en dijo el Ecuador, Claudia sí, es tiempo Sheinbaum, de ¿no? mujeres. En el Ecuador tenemos aproximadamente el 56% del voto es femenino, y de toda la población aproximadamente un 25%, 28% es un voto joven. Entonces, llegar a conquistar eso también es importante. Es importante nosotros como dentro de la estructura de los candidatos, y quiero acotar en eso, en que aparte de la paridad que existe de género, nosotros también tenemos un equipo que está bien constituido. Estas dos mujeres que estamos liderando muchas luchas, pero también tenemos un joven de la comunidad indígena que representa esos pueblos originarios y representa la juventud que hace falta en cada uno de las estructuras. Tenemos un compañero que está en Colombia que se llama Víctor Garzón, que él es nuestra parte, la trayectoria, la experiencia, una persona que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con la comunidad ecuatoriana en Colombia. Entonces, es un equipo que ha venido desde la base, como decía Nadia. Nosotros venimos desde abajo. En mi caso particular, también soy médico, yo soy cirujano general. Tuve que salir del Ecuador para formarme por falta de oportunidades para ser médico. Me formé durante todos estos años, de 18 años viviendo en Venezuela. Ah, bien. 18 años viviendo en Venezuela, y como decimos, en la Revolución Ciudadana, en este momento histórico que vivimos, se ha dado mucha cabida a la juventud y a la participación de la mujer.
tradicionalmente en el Ecuador la política la hacen los hombres. Claro. Y a veces eso incluso nos ha jugado en contra en los procesos electorales, porque no se autopercibe la mujer como un sujeto político, porque precisamente existe mucho machismo. Ahorita, en esta realidad en la que vivimos, se ha demostrado que las mujeres tenemos la misma capacidad y que podemos salir adelante y tenemos la fuerza para sacar adelante el Ecuador. La participación de la mujer en la política en este momento en el Ecuador ha sido mucho más amplia. Lamentablemente, también vivimos violencia política y violencia de género. Vemos en este corto periodo tenemos 3 vicepresidentas, la que elegimos en las urnas no la dejan gobernar y la que se le ocurra a Noboa, pues esa es la que él quiere poner. O sea, esas son las cosas que pasan, ¿no? Y esa es la que ha puesto y lamentablemente las instituciones de gobierno han apoyado todas estas acciones inconstitucionales. Claro. Luisa González es una mujer joven que ha tenido amplia trayectoria en el gobierno, ha sido asambleísta, ha estado trabajando de cerca en el Palacio de Gobierno, pero sobre todo, durante este último año y medio, Luisa como presidenta del movimiento ha recorrido cada rincón del Ecuador, ha recorrido con la militancia cada espacio del Ecuador, cada rinconcito, cada pueblo, ha hecho un trabajo espectacular. Así que nadie le va a echar un cuento, como decimos en Venezuela, de qué es lo que pasa en el Ecuador, pero sobre todo que se ha construido un plan de gobierno ajustado a las necesidades que tenemos, ajustado a la realidad de este momento del Ecuador. Existe un equipo que acompaña a Luisa, un equipo que acompañamos este proyecto de gobierno que realmente tiene las herramientas para poder cambiar y transformar la realidad, que no va a ser fácil, porque eso nosotros lo venimos repitiendo en cada uno de los espacios donde conversamos y decimos, recuperar el Ecuador no va a ser fácil, no va a ser rápido. El Ecuador lo sacamos adelante los ecuatorianos trabajando duro. Fíjate, a nosotros por el hecho de ser mujeres, jóvenes, médicas, nos saben, ¿qué hacen ustedes en la política? ¿Qué hacemos? Bueno, porque nos duele el Ecuador, porque venimos desde abajo, porque sabemos que hay jóvenes que necesitan oportunidades que nosotros tuvimos en su momento y que tenemos que garantizar el bien mayor. Cuando hablan de oportunidades que se perdieron propiamente en Ecuador, ¿de qué estamos hablando? Educación gratuita, libre acceso a la universidad, acceso a la salud, acceso a un trabajo digno, acceso a un trabajo que sea realmente formal, que te permita a ti tener las garantías que te corresponden, que tengas acceso a la seguridad social, que te permitan garantizarte los pagos que corresponden por ley, que te permitan tener una oportunidad de emprender de forma segura, porque durante esta crisis energética la mayoría de los emprendimientos se fue abajo. ¿Cómo hace una tiendita del barrio si no tiene luz o no tiene plata para comprar un generador eléctrico? No sé cómo estamos de tiempo, Leo, pero... Una pregunta más estamos. Claro, eso. Estamos acá con Eliana Correa y Nadia Chiriboga, ¿no? Ustedes decían que son 2, o sea, tenemos 2 candidatas acá en estudio de 4 de la representación de Latinoamérica. Es así, ¿no? ¿Por qué decidieron ser candidatas y cómo está la campaña? ¿Cómo ustedes están haciendo la campaña para el voto? Bueno, decidimos ser candidatas porque precisamente vemos la necesidad de la comunidad, vemos la necesidad de recuperar el Ecuador, como decimos, el bien mayor, tomar la decisión de dejar tu plan de vida y cambiarlo por el plan de gobierno, porque necesitas que tu Ecuador salga, es precisamente porque tenemos sentido de pertenencia, amor por el Ecuador, tenemos nuestra familia en el Ecuador y sabemos lo duro que lo están pasando, sabemos la realidad que existe allá, sabemos que todos están expuestos a que les pase algo y el Ecuador ya no aguanta más, o sea, ya no hay forma de que este gobierno se sostenga con todas las mentiras que ha hecho y es necesario que la gente sepa y nosotras como migrantes sentimos y conocemos la realidad de cada uno de los ecuatorianos que ha cruzado la frontera y tenemos que tratar de garantizar ese derecho. ¿Cómo hacemos? Fíjate, gracias a nuestras queridas militancias, los aportes propios, de hecho, nos movemos de forma solidaria. Yo me quedo en casa de Nadia, en Chile nos esperan otros compañeros que nos alojan. Los mismos compañeros de aquí hacemos varias actividades para poder hacer este tema de compartir con la gente, de hacer los recorridos. Lo hacemos con profunda solidaridad de la base del movimiento,
porque es importante resaltar el trabajo que hace la Revolución Ciudadana en Argentina, porque hay organizaciones, hay núcleos del movimiento a nivel de toda Latinoamérica que permiten que nuestro trabajo sea replicado y que también nos reciben cuando nosotros vamos a ese espacio. Es por eso que nosotros tenemos la firme convicción de que el 9 de febrero vamos a poder llegar a la asamblea, que vamos a poder llegar a ser gobierno donde Luisa y Diego, junto con el equipo de asambleístas y sobre todo Nadia, Víctor, David y yo, podamos tener la oportunidad de realmente revivir el Ecuador y acompañar al migrante desde cada uno de los espacios y legislar para los ecuatorianos, con los ecuatorianos y precisamente creando leyes en conformación conjunta con la base. Nadia, sí, cierre. Bueno, en mi caso, con la pregunta que mencionabas, en realidad yo creo que cuando uno asume la profesión de medicina lo hace por vocación, por el sentido humanístico. Yo cuando estuve haciendo la rural y todo lo demás, siempre estaba involucrado porque mi mamá ha estado con la lucha de clase, ha sido sindicalista, he vivido de carne propia, incluso me contaba mi mamá que cuando ella estaba embarazada estaba en las calles gritando y reclamando los derechos. Entonces creo que eso ya recorre por mis venas, esa sensación de ayuda, de necesidad de fortalecer una sociedad de bien común. Cuando yo estuve estudiando medicina vi que lamentablemente no había, antes de la Revolución Ciudadana, este proceso de acceso gratuito completamente adecuado a la salud. Y dije, bueno, por ahí es un problema de organización, es un problema de dirección, de gerencia. Y estudié una maestría en gerencia en salud. Y cuando terminé la maestría pude ver que realmente son la política quienes ejercen la rectoría de las políticas públicas en beneficio de los ecuatorianos y a nivel mundial. Son ellos quienes manejan los hilos del futuro. Así que cuando yo veo a alguien que dice, yo soy apolítico, no creo en la política, creyendo que por eso, porque lo dicen con tanta creencia. No hay lugar vacío en la política. Exacto. No. Lo dicen con tanta creencia que se hacen ellos mismos dar a entender como que diciendo eso son lo mejor que puede existir en el planeta, porque hemos corrompido el concepto principal de la política, que es el beneficio social. En ese contexto dije, creo que es momento de poder ayudar a más personas por medio de la política. Y desde entonces he venido teniendo una trayectoria muy corta, pero muy firme, dando pasos a pasos, primero preparándome como persona, como ser humano, porque la política es servicio, no servirse, y creo que nosotros tenemos que tener las herramientas para poder ayudar en el tema no solo social, sino en el tema de organización. Y es por eso que aquí estamos, firme en la lucha, de manera constante y hasta la victoria siempre, como dice nuestro presidente. Así como dice nuestro querido Maggi. Claro. Muy bien, bueno. Perdón, Leo, el 9 de febrero, sí. ¿Dónde votan los ecuatorianos en Argentina? Nosotros tenemos la confirmación de una escuela que falta aún definir detalles, porque antes lo hacíamos en la embajada. Claro, en el consulado, en ¿no? El consulado, Manuel Quintana, sí me acuerdo. Que queda justamente por Recoleta. Sí. Pero como se agrandó un poco el padrón electoral y por el tema de que puede haber falla de electricidad, por estas olas de calor que se vienen, entonces la embajada ha previsto todo eso y va a cambiar a una escuela acá en Ecuador, en Argentina, que va a permitir tener un poco más de amplitud para que se congreguen. Pero fíjate una cosa, hago un llamado a los ecuatorianos a nivel del exterior y del mundo. Hago un llamado a nuestra población en Ecuador. Creo que es momento de ejercer nuestra única herramienta constitucional, valedera, para permitir que la democracia vuelva al país, que es el voto ciudadano. Esa es la herramienta más fuerte que tiene cualquier ciudadano para decirle basta de mentiras a un gobierno que ha pisoteado tanto la Constitución, las leyes, y las ha creado de manera antojadiza para su beneficio personal sin escrúpulos. Entonces hago una cordial invitación a todos los compatriotas en el exterior a que formulen, se hagan esa idea de que es momento de cambiar el país y que lo podemos hacer mediante el voto ciudadano. Chicas, compañeras, muchas gracias por la visita y lo mejor para este 9 de febrero. Obviamente desde Radiográfica tenemos un medio que tiene una posición muy clara respecto no solo a la Argentina, a la política, sino también a Latinoamérica. Así que bueno,
lo mejor para este 9 de febrero. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la apertura. Sí, muchas gracias. Este 9 de febrero seguro vamos a ir toditos 5, como decimos. También necesitamos apoyo de los Claro. argentinos, así que... A festejar el tiempo de mujeres. Este video después va a estar subido a nuestro canal de YouTube, que se ven en muchos, no solo se ve en Argentina, ya lo sabemos eso, porque vemos se ve en muchos puntos de Latinoamérica, así que está bueno que pueda también correr este video. Eliana Correa y Nadia Chiriboga, muchas gracias. Muchas gracias, chicos.